Amigas y amigos de la región de Tarapacá, les habla el diputado Ignacio Urrutia. Hace un año atrás, junto a José Antonio Kast, tomamos la determinación de armar un partido político, de construir un partido nuevo. Ese es el Partido Republicano de Chile. Hoy, cuando ya llevamos un año, hemos avanzado bastante, pero todavía nos falta. Con la fuerza que caracteriza a la gente del norte, quiero invitarte a ser parte de nuestro partido. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un programa más de Republicanos Tarapacá, transmitiendo desde la ciudad de Iquique. El día de hoy tenemos la compañía de don Enrique Subercaseaux, diplomático chileno, y junto a él está Camilo Camás, abogado, también republicano, miembro también del directorio de Cuide Chile, y tenemos también la participación de nuestro amigo Rodrigo Longa, comunicador social, un gran bombero también. Él no es político, viene en calidad de invitado imparcial, que representa también a parte de la ciudadanía, y en mi caso Héctor Vergara, un militante más del Partido Republicano. Lo que nos convoca el día de hoy es el tema que salió el día de ayer en diferentes medios de prensa y radiales, y corresponde a este ingreso importante de inmigrantes que vienen entrando en forma ilegal a Chile, que fueron llevados en varios buses con un total aproximado de 300 inmigrantes entre adultos y niños, y fueron trasladados a dependencias del Liceo Bernardo O'Higgins. Bueno, y alrededor de 300, como decía, inmigrantes, que el día de hoy salió una carta enviada por el Colegio Médico de Chile, la filial de Iquique, expresando su molestia por este ingreso y por la falta de cuidado para poder proteger a la ciudadanía en estos momentos, que estaría transformándose en un vector más del COVID que nos tiene tan aquejados. Así que partamos primero con Enrique, que se enteró de esta noticia y bueno, nos cuentas cuál es tu parecer referente a esta situación, y luego también conversaremos sobre cuál es la génesis de por qué estamos pasando por esto que no es de hace poco tiempo, esto trae una historia pasada. Buenos días, Héctor, buenos días a todos los auditores, un gusto estar en este programa. Bueno, nosotros, Héctor, hemos hecho programas anteriores, tiempo atrás, sobre el tema de la inmigración. Todo lo que se dijo entonces es aún más válido hoy día. Una cosa es ser solidario y una cosa es entender el drama que aqueja al pueblo venezolano. Tienen que arrancar de su país, no pueden tener el derecho básico a vivir en su propia patria porque el país ha sido arrasado, no es que esté siendo arrasado, sino que ha sido arrasado por un régimen inmoral, corrupto y marxista. En ese orden o en cualquier orden da el mismo resultado. Venezuela está en el suelo, es uno de los éxodos más masivos de la historia, posiblemente el del pueblo venezolano, que se ha desperdigado por las Américas y también a Europa, y algunos incluso han llegado al Asia. Pero, ¿cuál es la situación hoy? Porque antes Chile tuvo las facilidades para acoger, pero hoy día tenemos un escenario totalmente distinto. Primero, estamos todavía en medio de una pandemia. Las características de la pandemia, el COVID, son básicamente que no conocemos cuál es su inicio, cuál es su término y cuál es su desarrollo.
Por lo tanto, uno no puede hablar de plazos, pero estamos en medio de la pandemia y de las restricciones que la autoridad política y administrativa ha puesto sobre la ciudadanía. Entonces, que aceptar el ingreso de un grupo humano no menor, 300 personas, pero han entrado otras también, es una cuestión bastante peligrosa y es una cosa de doble rasero. Esto no se trata de solidaridad, acá se trata de salud pública. La población chilena ha tenido que estar confinada y ha tenido que estar con restricciones de todo tipo. Para pasar la pandemia y estos otros llegan y entran. Ese es un punto. Segundo punto, la economía está sufriendo enormemente porque la economía, por las restricciones de la pandemia, se ha ido cerrando, se ha ido compartimentalizando y tenemos ahora una caída en los indicadores económicos que es bastante pronunciada y que de resultado ha traído una cesantía muy fuerte. Algunas cifras agregadas hablan de un 30% de la población en cesantía. Entonces, en estas condiciones, Chile, por mucho que lo quisiera, no puede permitir la entrada de extranjeros y de venezolanos en este caso. Ahora, ¿por qué han llegado los venezolanos? Eso es muy importante de entender, porque estos en su mayoría estaban en Perú y en Perú el gobierno les ha cerrado las puertas. Y a pesar, por lo que me informé esta mañana, a pesar de que la Cancillería de Chile ha sido diligente en representar al gobierno peruano la molestia por tirarnos a nosotros esta ola migratoria sorpresiva, ellos dicen que no la pueden controlar y que, bueno, y que nos la arreglemos como podamos. ¿Qué ha hecho el contingente venezolano en circulación? Bueno, ha hecho una cosa muy, muy sencilla y de sentido común para ellos. Como la frontera a través de Tacna a Arica es la más custodiada de la zona norte, la evitan y hacen un desvío a través de Bolivia y entran por los pasos fronterizos que no están resguardados, los pasos fronterizos informales, y ahí eventualmente son detectados por las autoridades policiales chilenas, juntados y traídos a Iquique a hacer su cuarentena y a comenzar su papeleo. A mí me parece que todo esto es un despropósito total y que tiene que existir otra fórmula mejor para resguardar la salud de los chilenos y para resguardar la economía. La economía es importante. La economía, después de todo, es la sangre que bombea y que mantiene viva una sociedad. Esos serían mis comentarios, Héctor, para iniciar. Bueno, es delicado el tema porque es muy importante que se considere esta situación, que no se trata de ser xenófobo, tener una animadversión en contra de los inmigrantes. Pero esto es muy grave porque no solamente debemos considerar que en Chile, antes de que comenzara todo el estallido delictual del 18 de octubre, nosotros ya teníamos superando los 2 millones de pobres acá en Chile. Y ya teníamos una inmigración descontrolada, inclusive patrocinada durante el gobierno de Michelle Bachelet, que permitió la llegada de muchos inmigrantes haitianos que ya están generando graves problemas, inmigrantes colombianos también, que llegaron acá a Iquique, inmigrantes después venezolanos, y que esto nos conlleva a que, además de que estamos en una pandemia que nos va a permitir tener una buena cantidad de impuestos que se pueden recaudar, porque no hay producción, el próximo año directamente no vamos a tener con qué mantener nada, toda la asistencia que eventualmente puedan necesitar en la parte de salud, en educación, en asistencia social directamente. Y por otro lado se ha generado un problema más grande, que ya tenemos ya 140 campamentos a nivel nacional. En Iquique habían 19, ahora hay 42, que además generan negociados entre los mismos coyotes inmobiliarios,
donde venden terrenos para que ellos se puedan instalar en ese lugar y después, a través de la presión, conseguir la asistencia del Estado. Entonces quisiera preguntarle a Rodrigo, antes de Camilo, para que nos cuente sobre la génesis de todo este problema. Tú que trabajas en los medios, ¿qué comentarios has escuchado sobre quienes te llaman referente a esta situación que estamos viviendo? Mira, muchas gracias, Héctor. Hay que sincerar algo. Aquí hay varias campañas que se implementaron desde Piñera 1 y ahora en Piñera 2 que se han reforzado lo que es el plan Frontera Norte. Efectivamente, como nos comentaba Enrique, aquí hay muchos venezolanos que no pudo entrar por Arica, así que están dando la vuelta larga y finalmente están entrando por Colchane, por los pasos no habilitados. Se supone que estos pasos están siendo custodiados por personal militar, que fue la base del plan Frontera Norte. Y esto también nos han comentado los propios auditores, cómo pasa una masa, o sea, nosotros también como emisores y como canal estuvimos haciendo un seguimiento y todo lo que es la ruta 15 CH que une Guara con Colchane, hay mucha gente que va caminando, es fácilmente detectable porque van caminando por la berma de la carretera. Y ahí estamos hablando que tienen que pasar por aduanas, por controles sanitarios, por fiscalizadores y finalmente nadie los detiene. Y aquí ya nacen varias ideas que eventualmente o están haciendo la lista gorda para no caer en la lista negra, digámoslo así, de la masa más progre que finalmente los puede funar a través de redes sociales, o bien que finalmente se está cayendo en un acto de corrupción. Ahora hay otra cosa que no deja de llamar la atención y cuando nosotros circulamos por acá por el centro, nos damos cuenta de que hay muchos venezolanos que anda por el centro, que están en general con niños. Hay un video también que se hizo viral donde una mujer está pidiendo plata con un bebé en brazo. Finalmente hace una mala maniobra, se le cae el bebé y queda al descubierto que finalmente es una guagua de plástico. Entonces, están todos organizados, se juntan en la esquina, están vendiendo los mismos caramelos, pero acá hay una cara B también. Acá muchos de estas personas extranjeras que entran a Chile finalmente son derivados a la red sanitaria o a la residencia sanitaria, donde ellos se quedan, donde finalmente son recibidos, van a estar 14 días, pero desde Santiago les llega un documento, y esto es lo que llama la atención, porque primero ellos vienen con una suma en dólares importante, o sea, andan con forros de dólares, y les llegan documentos desde Santiago, desde más al sur, donde acreditan que tienen familiares o que tienen residencia en la zona sur, les mandan dinero en efectivo, les llegan los pasajes, y esto es fácilmente comprobable. Hay personas que trabajan en la residencia sanitaria y también nos han hecho el mismo comentario o nos han hecho llegar algunas imágenes respecto a esto. Entonces, hay una más importante también que se está yendo a la zona sur. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? ¿Quiénes son los que se están viendo perjudicados y quiénes se están viendo beneficiados? Acá hay una masa importante que se está llevando a Santiago, quizás para trabajar como temporero. Hay un tema también que es destacable, que es el rango de edad que tienen estas personas que por lo general van entre los 18, 30, 35 años. Aquí no estamos hablando de que están entrando personas mayores, sino que el tope es aproximadamente de 35 años, y eso también está preguntando a la gente y lo preocupa porque la posibilidad de conseguir trabajo hoy día está muy complicada y se complejiza más aún con toda esta cantidad de extranjeros. Héctor. Así pues, gran problema que nos están acarreando y sobre todo que en Iquique ya hemos sobrepasado los días de cuarentena ya en forma ya inaceptable.
producto de que cada vez que han ocurrido este tipo de movimientos de inmigrantes han aumentado los casos también de COVID y no podemos bajarlo. ¿De dónde nace esto, Camilo, según tú, y qué otras cosas se traman detrás de todo este movimiento de inmigración controlada? Aquí hay varias cosas. Por un lado está esto que hemos conversado en otras ocasiones del multiculturalismo, que busca ir destruyendo las identidades de las distintas naciones al hacer una mezcla con la migración de todo tipo de lugares distintos y en forma masiva, porque aquí se nota que los están trayendo, no es que vengan de manera espontánea. Yo podría compararlo con el caso que ocurrió en su momento con Haití, que venían todos y que venían llegando en aviones de noche hasta que hubo cambio de gobierno y no llegaron más. Y aquí vienen llegando en buses. Es una situación probablemente muy similar. Por otro lado, junto con el multiculturalismo está esto de, y es uno de los objetivos, ir desestabilizando el país más de lo que ya está hasta este momento, generando más cesantía de la que ya había incluso antes del 18 de octubre, en que con toda la inmigración masiva que había llegado antes, ya la situación de la gente de clase media hacia abajo estaba bastante precaria por el exceso de oferta de mano de obra, ya que muchos puestos de trabajo eran tomados por los extranjeros. Entonces ahora, con lo que está llegando en este momento, más lo que ocurrió después del 18 de octubre, que mucha gente ha perdido trabajo, y ahora con esto de los encierros, más gente ha perdido trabajo, porque ya a nivel mundial está todo muy crítico, y se dice que de aquí al próximo año van a llegar por lo menos unos 500.000 extranjeros más. Es claramente un intento deliberado por ir desestabilizando el país para instaurar quién sabe qué cosa, un Estado más fuerte, un pretexto para exigir que se apruebe la ley migratoria, para que sea segura, ordenada y regular, como dice el pacto migratorio también. Y eso por un lado. Buscar como excusas para ir impulsando ciertas agendas. Y aquí en este caso eso es parte de lo que es la 2030, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y una de las formas de ir haciendo perder las distintas identidades de las naciones para desaparecer el Estado-Nación y las culturas locales es hacer esta mezcla heterogénea dentro de sus poblaciones. Ahora, respecto a la parte que se trataría ya relativa a la pandemia, mucha gente sabe que yo tengo mi punto de vista respecto de eso, que no es tan pandemia como se quiere hacer ver. Lo que sí demuestra es una actitud incoherente entre el discurso del gobierno de supuestamente todo lo que estamos pasando, en cuanto a que la situación sea tan grave como para impedir que la gente se mueva de forma libre. Muchos lugares siguen todavía encerrados en estas cuarentenas totales, que es un absurdo total, porque no se deben encerrar a la gente sana, y en muchas partes del mundo esto ya se ha venido de vuelta, algunos ni siquiera lo han implementado. Pero eso ya es tema de conversación para otro programa, pero había que hacerlo presente. Y por otro lado, nos tienen metidos en un plebiscito, que la situación es tan crítica que no debería hacerse, ya que uno no se puede juntar en la plaza tranquilo, salir a caminar sin mantener distancia, pero para ese día este tema masivo sí se puede hacer. Y por otro lado nos empiezan a llenar de extranjeros que vienen o pueden venir también con este virus, que sí existe efectivamente, y empeora la situación. Y me sorprende ahí también otra incongruencia en la actitud del gobierno, que han tenido una tremenda diligencia para controlar todo lo que son los cordones sanitarios y que la gente no pueda moverse de una región a otra. Pero los pasos fronterizos, los pasos irregulares y el ingreso de otra gente de fuera hacen la vista gorda, ¿no? Ojalá hubieran tenido esa misma diligencia para vigilar como corresponde las fronteras del país y protegerlo. Eso es algo que también me llama bastante la atención. Entonces,
Muy bien. Sospechoso el asunto. Y Enrique, cuéntame, ¿cómo, primero un tema cortito referente a la situación que se está viendo en Tailandia con respecto al control del COVID y a la situación que ocurre ahí? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que piensas tú que debiera hacerse ya a nivel de urgencia con respecto a controlar esta situación de inmigración descontrolada que cada día aumenta más? Nosotros estamos en el 3% alrededor de porcentaje inmigrante y ya estamos superando el 10% de acuerdo a los últimos datos que se dan. Aparece publicado en internet por Velorio, que es ayúdame Camilo, él es el encargado de inmigración en Chile. Y no sé cuál es el cargo exactamente, pero es el encargado del tema migratorio en Chile. Bueno, y Álvaro Velorio, jefe de extranjería. Exacto. ¿Álvaro Velorio o Cristóbal Velorio? Álvaro. Y aparece con 1.920.000 inmigrantes, donde un 92% corresponde a estos 4 países: Venezuela, Bolivia, que tenemos una gran cantidad, Perú y Haití. Así que, con respecto a eso, entonces, Enrique, ¿qué te parece a ti? A ver, vamos por partes. El tema de la pandemia. El tema de la pandemia causó pánico en los políticos, en la clase política en todo el mundo. La clase política en todas partes es un poco similar, podrá ser más o menos eficiente, pero los políticos se ponen muy nerviosos cuando tienen que tomar decisiones donde no hay certeza de los resultados y que los resultados sean positivos primero para ellos y después para la sociedad. Pero acá la cuarentena fue estricta y ya se ha salido de la cuarentena, pero los resguardos siguen siendo muy estrictos. Tailandia está con las fronteras exteriores virtualmente cerradas, no llegan vuelos internacionales, salvo unas pocas excepciones de viajeros calificados, viajeros que vienen por negocio, misiones gubernamentales, etcétera, que eso da. Pero dentro del país sí hay una libertad de desplazamiento. Pero en un país de 70 millones han habido 70 o 80 muertos solamente. Así que la estrategia ha funcionado. Acá la estrategia ha funcionado por diversas razones. Primero, fue digamos, decisiones administrativas más o menos razonables, y acá la gente es llana a cooperar en lo que ellos perciben como algo que es el bien común para ellos. ¿Por qué bien común para ellos? Bueno, porque era la salud pública del país. Así que eso ha funcionado, pero acá no entra nadie desde el exterior y movimientos masivos de refugiados acá no existen. Tienen un problema en la frontera con la ex Birmania, con Myanmar, pero lo controlan y dejan entrar en tiempos normales unas cuotas de trabajadores, etcétera, pero acá hay un control y hay un interés general y hay un tema de soberanía. Ellos no confrontan frontalmente a Naciones Unidas, pero acá, no solo en Tailandia, sino que en el resto de los países asiáticos, Japón, Corea del Sur, Taiwán, que es una situación especial porque no participa tanto en organismos multilaterales, Indonesia, en fin, ellos hacen valer su soberanía por sobre las recomendaciones de Naciones Unidas, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, etc. Y por eso yo creo que están en mejor pie. Ahora, ¿qué hacer hacia el futuro en Chile? Acá, no sé si lo he hablado contigo, Héctor, en programas anteriores, pero ciertamente se ha hablado en otros programas, yo he escrito algunos artículos al respecto. Acá el gran problema que el hemisferio las Américas tiene que solucionar a través de la OEA, incluso a través de Naciones Unidas, independiente de la opinión que tengamos en Naciones Unidas, es el cambio de régimen en Venezuela. Porque todavía hay mucha más gente por salir.
Y si la situación sigue deteriorándose en Venezuela, hemos sido testigos de los recientes informes de Naciones Unidas, no de la agencia Michelle Bachelet, sino que otra agencia, la situación es absolutamente caótica y donde realmente se pisotean de verdad los derechos humanos. Y esto significa de que Venezuela se está convirtiendo, o es ya a lo mejor un país inviable, y por lo tanto la gente se va. Esto amerita un esfuerzo extraordinario, pero un esfuerzo donde la verdad vaya por delante y no la mentira y no la ideologización. Se acaba de ver que el comisario para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, por sí y ante sí y contra lo que está trabajando Estados Unidos, ha propiciado un diálogo para las próximas elecciones, que van a ser en diciembre, elecciones que son a toda luz ilegítimas y sin las más mínimas garantías. Entonces, esto va a significar de que en el tema migratorio va a seguir existiendo la presión. Vamos a tener luego la presión de Argentina. En Argentina el país no anda por buen camino. Acá lo que se tiene que reconocer, y eso es lo que el Partido Republicano está tratando de hacer, y todo el movimiento de rechazo también se ha ampliado a esa esfera, es que acá hay que hablar con la verdad y no hablar con la mentira. Acá hay unos problemas muy grandes en las Américas. Basta ver lo que está pasando en Estados Unidos, que nosotros pensábamos que Estados Unidos era totalmente ajeno a estos problemas ideológicos, pero en Estados Unidos mira a las elecciones próximas presidenciales del 3 de noviembre, se enfrentan a un problema ideológico, y el Partido Demócrata no ha trepidado en estimular los saqueos, la violencia, la destrucción de mobiliario urbano, de estatuas, rayados, etcétera, en una situación que yo francamente no tengo memoria que haya pasado antes en Estados Unidos. Entonces, es una lucha hemisférica, y la lucha hemisférica nosotros sabemos que viene del eje Venezuela-Cuba, y con algunos alegres compañeros de ruta, como pueden ser Irán, como puede ser Rusia, China de alguna manera también, etcétera. Es una lucha hemisférica y una lucha ideológica. Ahora, las luchas todas pueden ser válidas en el campo político, pero resulta de que lo que ofrece el eje Cuba y Venezuela es mentira y es miseria. Y eso a mí me parece tremendamente preocupante. Y por eso nosotros en las próximas justas electorales, partiendo por el 25 de octubre, si es que logra hacerse por temas de pandemia, tiene que tener esto muy claro. Tenemos la opción de conservar lo que tenemos y reconstruir sobre lo que tenemos, o simplemente irnos, y perdona el lenguaje y la expresión, irnos al carajo, porque la opción apruebo ya sabemos a dónde conduce. ¿Qué hacer con los inmigrantes? Solucionar el problema de Venezuela, porque si no, y el de Argentina también, lógicamente, porque si no, siempre vamos a tener presiones migratorias. Bueno, queda claramente demostrado que países de la órbita socialista y denominado marxismo moderno, o con nombres que los cambian, pero en definitiva el mismo sistema de darle más poder al Estado produce este tipo de problemas. Argentina, una potencia mundial, fue considerado hace unos cuantos años atrás, bastante, fue considerado el país más rico del mundo en algún momento después de Estados Unidos. Y en Chile, que pasamos de ser el segundo país más pobre después de Haití, llegamos a ser un ejemplo para toda Sudamérica con referente a la nueva forma de instaurar una economía que ahora se está desconociendo. Mira, mientras hablábamos me habían llegado unas fotos de lo que está ocurriendo en Colchane y en Guara. En Guara hay alrededor de 200 personas que están alojando en la plaza, y en Colchane alrededor de 400 inmigrantes que están esperando para poder pasar. Se ven también una foto de algunos que están
pasando por pasos no habilitados y falta bastante protección ahí mal gobierno. ¿Qué es lo que piensas tú, Rodrigo? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que dice la gente cuando te llama y te dice que no es un tema de animadversión, sino que es de preocupación? Mira, acá hay que destacar algo de los mismos auditores. Esas imágenes que se filtraron el día de hoy, que son de grupos de venezolanos que están pasando, y como les mencionaba, el Plan Frontera Norte, están pasando por la reja. Y pasan por el costado de un camión de militares que está ahí donde hay carabineros y nadie los detiene. Finalmente entran impunemente acá al país. Y el problema es que llegan acá, la gente se pregunta y se cuestiona por qué entran y nadie los fiscaliza, nadie los controla. Finalmente, si tú andas en el centro sin permiso, son un par de millones de multa, puedes quedar percibido por el código 318 y varias cosas más si es que eres reincidente. Estas personas literalmente circulan libremente por la calle, sin mascarilla, sin medidas sanitarias. Y la verdad es que hablando fuera de micrófono con personal de Carabineros y personal del Ejército, me decían en off, oye, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un procedimiento? ¿Qué procedimiento si no tienen documentación? Para expulsarlo tiene que haber una orden de la Fiscalía. Si nosotros los tomamos detenidos, hay mujeres, hay menores de edad. Lo más probable es que alguien nos puede grabar, nos van a funar y finalmente nos vamos nosotros de baja. Me decían los militares. Los carabineros me dicen, si los militares toman el procedimiento, lo entregan a nosotros. ¿Nosotros qué hacemos con ellos? Los tenemos que llevar a la comisaría. ¿Dónde los dejamos? Si tenemos calabozo. No podemos dejar a una mujer con un niño en un calabozo. Entonces, mejor que lo que hacen, todo el mundo prefiere mirar al costado. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque básicamente es lo que ciertos grupos políticos lo están buscando, atarle las manos y los pies a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y lamentablemente es así. Lamentablemente hoy día con los extranjeros hay una impunidad total, porque ni siquiera el propio gobierno regional se ha puesto las pilas para frenar esto. El Seremi de Salud hoy día decía que no tiene conocimiento de cuáles son los parámetros, cómo se está midiendo y por qué nosotros no salimos de cuarentena. Ahora, es evidente algo, acá lo que son las residencias sanitarias están saturadas, o sea, no se puede recibir a nadie más, se están habilitando colegios y esto también está trayendo que lo que es la UCI estén colapsadas. Y no vamos a salir, hay que ser sinceros, por lo menos aquí hay que contar 2 semanas y con suerte. Las últimas palabras que puedes dar tú, Camilo, ahora que vamos a dar paso a la entrevista de Gonzalo de la Carrera, también el siguiente invitado que van a entrevistar también, referente al tema de inmigración. A ver, con el tema de inmigración yo veo una tremenda irresponsabilidad, que ya es un notable abandono de deberes por parte de este gobierno, que por este temor, por un lado, a lo que va a decir la izquierda, que a la primera salida del libreto la oposición va a armar una acusación constitucional para uno u otro lado, ya sea un ministro, ya sea el mismo presidente, y en parte también porque este gobierno está alineado con la agenda globalista. Esto va a seguir avanzando. Por lo tanto, yo veo que de momento, en la situación que estamos ahora, con las actuales autoridades, no va a haber una salida, y esto va a seguir avanzando hasta que, no sé, vengan las próximas elecciones y salga gente que esté dispuesta a hacer lo que corresponde en este tema, porque el actual gobierno ya no lo va a hacer, no lo hizo, y vamos a seguir con eso. Ya se están por comprarse este discurso buenista y que los dejen terminar el periodo, porque ya ni siquiera están gobernando, están administrando, se están suicidando para que no los maten, y de paso nos están llevando a todos nosotros con ellos, que fuimos los que
quizá no de muy buena gana en segunda vuelta votamos por ellos porque era el mal menor, como se dice. Y bueno, es responsabilidad de ellos. Y en realidad la izquierda que mete todas estas cosas y promueve todas estas agendas es en gran parte la que impulsa por detrás todo esto. Y después sale ahí a rasgar vestiduras cuando no se hace lo que ellos quieren. O a la primera salida de libreto también de parte de las autoridades. Entonces, ya a la derecha lo que tiene que hacer es parar de estar dándole el gusto a la izquierda y de siempre estar contestando lo que ellos dicen. Y tenemos que ser nosotros los que de una vez empecemos a pedirles explicaciones a ellos por todas las cosas que hacen y que históricamente han hecho y nos han llevado a lo que en este momento estamos viviendo. Terminado este programa, se hizo cortito porque tenemos que dar espacio al siguiente. Le agradezco enormemente la presencia a don Enrique Subercasó, Camilo Camás y al gran Rodrigo Longa, que en esta oportunidad nos acompañó en este programa Republicanos Tarapacá. Así que muchas gracias. Los esperamos mañana, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde en Republicanos Tarapacá. Muy buenas tardes, desde Iquique a 1800 kilómetros de distancia. Hoy, nuestro canal de YouTube, Republicanos Tarapacá, acompañado de Héctor y de Mauricio, entrevistaremos a Gonzalo de la Carrera. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Asociamos en Tarapacá un nombre a una figura, pero quisiéramos que tú te presentaras quién eres, Gonzalo de la Carrera. Bueno, agradecerles a ustedes, Jorge, Héctor y Mauricio, la invitación y a todos los auditores que ustedes tienen en Tarapacá, una zona muy linda de Chile. Bueno, yo soy un allegado a la política, soy un comunicador social. Eso es lo último que he hecho en mi vida. Soy ingeniero comercial, he sido empresario, minoempresario, he estado ligado a empresas que se transan en bolsa, he sido presidente de La Polar después de la crisis, fui presidente hace 3 años, he sido director de grandes empresas, he sido presidente ejecutivo de multinacionales y hace 6 años decidí entrar a las comunicaciones porque me tincaba, consideré que era entretenido trabajar en radio, veía que todos los que trabajaban en radio lo pasaban bien, pero una cosa me llevó a la otra y me di cuenta que había un nicho que era el análisis político. La gente en sus casas no tiene tiempo de leer el diario, se queda con el titular y la bajada. Por algo hay un titular y un subtitular, una bajada de título. Y no leen las noticias porque no tienen tiempo, porque trabajan, porque tienen hijos, porque tienen muchas obligaciones, porque la calidad de vida se ha deteriorado. Y el programa que hicimos Directo al Grano lo que pretendía era explicar en fácil lo que resulta difícil de hacer, que es leer, que es informarse, explicarlo sencillo, las políticas públicas. Y eso fue derivando que el programa fuese teniendo mucha audiencia y fuese teniendo opinión. Y por lo tanto, el acercarse al mundo político y el estudiar las políticas públicas ha sido algo que yo me he dedicado con fuerza porque preparo mucho los programas. Y hoy día decidí dar otro paso, que es involucrarme en la política activa, pero es casi como involucrarse en una empresa. Voy a ir de candidato a alcalde por Las Condes, contra Joaquín Lavín, contra el que nadie quiere competir, porque creo que los políticos han fracasado. Esta es la peor clase política en Chile, y si no incorporamos a gente que venga de la sociedad civil a la política se va a podrir. Y junto con podrirse la política se va a podrir el país. Y creo que si yo puedo ser como la punta de lanza de mucha gente que esté en la sociedad civil, que tenga experiencia, que tenga coraje, que tenga ganas de ayudar al país, que sea patriota, como lo está haciendo Acción Republicana. Hay mucho que aportar, no podemos dejarle la cancha despejada a los políticos que nunca han arriesgado un peso, nunca han dado un empleo, nunca han pagado imposiciones, nunca han corrido un riesgo, que ellos decían por nosotros cosas que no tienen idea cómo decir. Y quise ir en la comuna de Las Condes porque
Creo que la comuna de Las Condes puede servir de ejemplo de modelo de gestión para muchas comunas a lo largo de Chile en hacer las cosas bien. Imagínense la oportunidad tremenda que tengo con la experiencia que llevo a Cuesta, si a pesar de que Las Condes tiene un buen alcalde, y tiene un buen alcalde porque la vara es rebaja. Si ustedes se fijan, ser buen alcalde requiere muy poco comparado con quién. Si Joaquín Lavín se lo ha pasado en matinales y hasta hace poco, todos los días en la tarde, en radio, en el programa con Bárbara Briceño, en El Conquistador, yo me pregunto ¿a qué hora trabaja Joaquín Lavín? Entonces yo me digo, si yo me dedico a trabajar por los vecinos de Las Condes y logro hacer una gestión espectacular, a lo mejor mucha gente que hoy día no le tiene mucho aprecio a la política, se dé cuenta de que sin política tampoco podemos vivir. Es algo de lo que no podemos prescindir. Entonces, o la mejoramos de adentro, o nos quedamos en la casa llorando. Y opté por lo primero. Salir a participar. Vamos ahora al tema que nos convoca, que es el plebiscito. ¿Desembarcaste primero en el Partido Republicano o en el rechazo? No, desembarqué primero en Evópolis. Ah, en Evópolis. Yo ayudé a construir el relato de Evópolis, me encantaba la idea, yo soy liberal, me encantaba la idea de los niños primero. Consideraba que si en el fondo el capital cultural se empieza a construir desde pequeño, las diferencias en la meta, en la llegada, no serían tan grandes. Yo no estoy por la igualdad de los resultados, estoy por la igualdad de oportunidades. Pero para que la igualdad de oportunidades se aprovechen, hay que invertir en capital cultural desde muy chiquitito. Me encantaba eso. Pero después Evópolis se dedicó a defender causas minoritarias que a mí del punto de vista valórico no me atraían. Entonces me divorcié de Evópolis y me fui a Republicano, con el cual me siento mucho más representado. Debo ser más liberal de los republicanos, quizás. Y fundamos el Comando Independiente de Rechazo después de que yo me he inscrito en Republicano, porque yo soy fundador del Partido Republicano. Soy una de las 150 firmas fundadoras. Y pedí al partido que me dejara en libertad de acción durante unos meses para poder formar un comando de independientes. ¿Por qué un comando de independientes? Porque el 93% de los chilenos no están ni ahí con la política. Pero su voz es la que decide las elecciones. Son la gente que no está ni en la política, la que le da a los políticos el poder o se lo quita. Y entonces decidimos formar el Comando Independiente por el Rechazo y hemos trabajado durísimo, con muy pocos recursos, con muy poco apoyo comunicacional, pero con mucha energía y con mucho amor por la patria, para que Chile no se vaya al despeñadero. Y lo curioso es que después de tantos meses de trabajo, porque nosotros no paramos nunca ni con la pandemia, nuestras encuestas, que las podrán cuestionar porque las hacemos fuera de Chile, pero las hacemos con números que son estadísticamente significativos, con muestras mucho más grandes que las que tiene Cademo, que las que tiene Criterio Research. Nosotros las hacemos con universos de 16.000 personas y no de 2.000. Nos dan de que el 53% de los chilenos está por el rechazo, pero es un rechazo escondido. ¿Por qué un rechazo escondido? Porque suena feo decir que estáis por el rechazo si hubo una manifestación por demandas sociales tan grande a lo largo de todo el país, que resulta casi, hay gente que le resulta políticamente incorrecto. Y desde el día que firmaron el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, yo intuí de que aunque fuera políticamente incorrecto, lo correcto era ir por el rechazo. Y entonces me animé a formar el Comando de Independientes por el Rechazo para, contra viento y marea, y contra todo lo que decía la gente, que éramos insensibles porque estaban por el rechazo, yo siempre pensé que las herramientas que nosotros tenemos desde el rechazo solucionan mejor las demandas sociales que las herramientas que tiene la gente que está por el apruebo. Y después del COVID, esto se ha agravado. Fíjate que después del 18 de octubre teníamos 1 millón de desempleados. Después del COVID tenemos 3 millones de desempleados. Antes del 18 de octubre, Chile no estaba en crisis. Chile lo que tenía era muchas miles de personas que se habían quedado rezagadas en el desarrollo del país. Chile había avanzado, se había desarrollado y había gente que había quedado postergada. Pero eso no significaba que el país estuviera en crisis. Ahora estamos en crisis. Ahora realmente estamos en un poder gigante que afecta a 3 millones de personas. Y la pregunta que uno tiene que hacerse hoy día, ¿cómo sacamos a 3 millones de personas que están en crisis y a 1,5 millones que está a punto de caer en crisis? ¿Cómo lo sacamos?
más rápido. Con un apruebo, donde nos vamos a ir a una constituyente, en que nos vamos a demorar al menos 2 años en sacar una nueva constitución, si es que no la rechazamos en el plebiscito de salida, o con el rechazo, que lo que va a hacer es poner a trabajar a los políticos que salgan electos en el próximo Congreso, inmediatamente, si ellos deciden hacerlo, en reformar una constitución. Los que creemos en la libertad, los que creemos en el Estado subsidiario, los que creemos que el Estado debe ser pequeño, los impuestos deben ser bajos y que se debe fomentar la creación de riqueza, somos los que creemos que el Estado puede recaudar. Porque sin creación de riqueza, el Estado no puede recaudar para fines sociales. Sí, es una paradoja. La gente que está por el apruebo quiere más Estado y menos privado. Si quiere más Estado, ¿de dónde va a recaudar el Estado? Por eso es que los países socialistas y marxistas y de izquierda se empobrecen, porque lo que primero hacen es repartir lo que hay. Y una vez que se acabó lo que se reparte, nadie genera. Entonces yo estoy convencido que siempre ha sido políticamente correcto ir por el rechazo. Siempre ha sido patriota ir por el rechazo. Siempre ha sido lo coherente ir por el rechazo. Y por lo tanto nos hemos mantenido firmes en nuestras convicciones y hemos remado contra viento y marea, contra medios de comunicación que han querido convencer a toda la población de que va a ganar el apruebo lejos. Nuestras encuestas dicen que el 53%, ¿se acuerdan que les dije? Escondido está por el rechazo. Les da susto decir que están por el rechazo. El problema es que 1 de cada 5, solo el 22% de ellos va a ir a votar. Y por eso en todas las encuestas gana el apruebo. Porque la gente que está por el apruebo va a ir a votar. El 56% de los que están por el apruebo van a ir a votar. En cambio, solo el 22% de los que están por el rechazo hoy día irían a votar. Y nuestra labor en este último mes es llevar a la gente a votar. A la que esté por el rechazo, que vaya y vote. Porque en definitiva, cuando uno tiene algo así en el estómago, cuando uno le dice que aquí los políticos nos están engañando, los políticos nos están... Y ahí es cuando ahí uno saca lo mejor de sí, saca ese monstruo que uno tiene en el interior, ese que tiene garra, y va y vota rechazo. Eso es lo que tenemos que hacer los chilenos. Darnos cuenta que nos están engañando los políticos. Sacar esa fuerza que tenemos, ese temple de chilenos, vamos y votamos rechazo. Y vamos a dar el batatazo si nos levantamos a votar el día 25 de octubre. Los medios de comunicación nos han comprado nuestras conciencias, nos han lavado nuestras conciencias, nos han querido convencer de una realidad, esto como el Matrix, como el Gran Hermano, de una realidad que no es así. El chileno sensato, el chileno no está dispuesto a entregar todos sus derechos a un grupo político que tienen el 1% de aprobación ciudadana. Y por lo tanto, ese es el mensaje que yo trato de dar. Vayamos con confianza, con convicción, a votar por Chile. Votar por Chile y votar por los más desposeídos de Chile es votar rechazo. Mauricio. Gonzalo, bueno, yo coincido con lo que tú has expuesto plenamente. Me parece que has hecho una descripción bastante adecuada de la realidad del Chile de hoy. Yo te quería llevar un poco al origen de este plebiscito, ¿ya? Porque en el programa del presidente Piñera ni siquiera no se mencionó, o sea, nunca se pensó en un cambio constitucional. Y a partir del 18 de octubre tampoco hubo lo que los medios de comunicación y mucha gente plantea. No hubo un estallido social, lo que hubo un estallido delictual. O sea, atentados terroristas, destrucción masiva, planificada. Esto no fue nunca un estallido social. Y la gente efectivamente en un momento salió a la calle, pero salió por demandas sociales. Y hoy día ningún político habla de demandas sociales, sino que el asunto es solo aprobar en este plebiscito para redactar una constitución que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿ya? Entonces, hay una ilegitimidad de origen y también tenemos una situación muy particular. Hay que pensar que es un plebiscito que se va a eventualmente realizar durante un estado de catástrofe, en donde hay muchas comunas del país en cuarentena, en donde los adultos mayores que conocen la realidad, que vivieron la Unidad Popular, probablemente tengan miedo de ir a votar. Entonces, realizar un plebiscito en estas condiciones aparece desde todo punto de vista ilegítimo, ya desde el punto de vista de la representatividad que va a obtener en el número de votantes. ¿Qué te parece a ti el origen del plebiscito, este acuerdo por la paz y la igualdad
la desigualdad social, etcétera, porque la paz nunca llegó con este acuerdo, ¿ya? La paz llegó gracias a la pandemia, pero efectivamente hoy día los políticos no hablan de las demandas ciudadanas o sociales, solo les interesa, y esto tanto a la oposición como al conglomerado gobernante, llevarnos a un plebiscito que significa incertidumbre, inestabilidad y probablemente la fuga de muchas empresas desde el país, aumentando el desempleo en este país. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es tu visión de ese punto de vista? Mi visión es que esta es la gran estafa. Se van a escribir libros y libros y libros en el futuro sobre cómo se suicidó Chile. Y si gana el rechazo, cómo Chile se salvó de un suicidio colectivo. Este plebiscito es para todas las personas que tengan un corazón bien puesto, es absolutamente ilegítimo. Es ilegítimo en su génesis, porque los constituyentes, la gente que tiene el poder constituyente son los parlamentarios actuales, que renunciaron a su obligación de respetar la Constitución y de reformar la Constitución si se ponían de acuerdo. Es ilegítimo porque no se dan garantías para que la votación sea informada. No se puede hacer campaña. Bajo pandemia uno no puede salir a difundir ideas. Es un proceso absolutamente irregular. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles son los lugares de votación. No sabemos si van a dejar entrar a los apoderados. El presidente Cervel, que la gente pudiera pensar que es gente como que vive en una nube llena de algodones, gente que tiene ideología, está proponiendo y se va a votar esta semana el proyecto de ley para que los votantes con COVID voten en forma remota, y también se va a tratar de introducir una indicación para que los presos privados de libertad con condena aflictiva puedan participar de la votación cuando ellos han perdido sus derechos ciudadanos. Imagínense ustedes de que llega alguien a ver a alguien, a recibir el voto, va a buscar el voto de alguien con COVID en una urna flotante. ¿Quién garantiza que esa urna no sea violada en el trayecto? Que el voto sea secreto, que no sea cooptado, que no haya cohecho. Hemos renunciado, con tal de hacer el plebiscito de los políticos para los políticos y no de la gente para la gente, a muchas garantías que han significado que nuestros procesos electorales hayan sido ejemplares en el pasado. Hoy todos, como tú dices, hacen la vista gorda. Todos, porque lo que les interesa es el resultado. Lo que les interesa es tener más poder para ellos y menos poder para la gente. Fíjense que durante todo el gobierno de Bachelet se habló de los cabildos ciudadanos. ¿Dónde están esos millones de horas hombre y de hojas de gente que se juntó para dar su opinión de lo que quería en una nueva constitución? No. Nadie habla de eso, se olvidó de todo eso. ¿Dónde están los independientes participando del proceso? ¿O cómo van a participar si el control lo tienen los partidos políticos? Para ir de candidato constituyente, o sea, a tratar de redactar una nueva constitución, usted tiene que pasar por el sedazo de un partido político. No puede llegar como independiente. No va a llegar la señora Juanita, no va a llegar el que ilustra las botas en el Paseo Humada, no va a llegar el jardinero que nos ayuda a mantener nuestro jardín, no va a llegar un profesor de la escuela rural, nadie. Porque solamente van a llegar políticos reciclados. Esos van a ser los del nuevo poder constituyente, si es que ganara la prueba. Este proceso es un fraude, tiene mucho más ilegitimidad que el que se le reclama a la Constitución del 80, porque al final de cuentas la Constitución del 80, si bien la hicieron 14 personas, y duró 7 años, se demoraron en pensar una buena Constitución, después fue reformada, y por Ricardo Lagos lo dijo él, por fin tenemos una Constitución que no nos divide, por fin tenemos una Constitución democrática. Hoy día lo desconocen. Pero esta sí que va a ser antidemocrática. Esta va a ser hecha, esta elección, gane el apruebo o gane el rechazo o gane el apruebo, es ilegítima, cualquiera sea su resultado, porque no están las garantías del derecho a la información, de ir con tranquilidad a votar, de ir sin temor. Van a quedar postergados los adultos mayores, aquellos que cuidan también a los adultos mayores, van a quedar postergados por miedo todos aquellos que crean que si van al lugar de votación se van a contagiar. Va a haber fraude electoral porque no van a haber suficientes apoderados de mesa. No hay garantías en ninguna parte. Y además,
nos conduce a una pérdida de democracia representativa tremenda, porque ya aprobaron que en el evento de ganar el apruebo, los constituyentes van a ser mitad hombres y mitad mujeres, independiente de quién saque más votos. Quiere decir que el voto tuyo y el mío ya no valen lo mismo. Entonces, por todos lados, este proceso tiene vicios. Podría pasarme un día contándote todos los vicios que tiene. De hecho, esta es una constitución en que la minoría decide y le pone la pata encima a la mayoría. Basta que hayan 34 de cada 100 constituyentes que digan una cosa y le impongan su visión de las cosas a la sociedad por completo. Y eso no era lo que se nos prometió. El presidente Piñera acaba de mostrar que va a ser así. Él hizo un decálogo. Él dijo cuáles eran las 10 cosas que quisiera que la nueva constitución tuviera. Bueno, están todas en la constitución actual. ¿Para qué quiere un cambio constitucional si ya está en lo que él pide? Y fíjense que desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, todos le dijeron que no a todo. Ellos van a reunir de todas maneras más del 34% de los constituyentes. Por lo tanto, nos podemos empezar a despedir del derecho de propiedad, del derecho a la libertad de culto, del derecho a los padres a poder educar a los hijos, a escoger la educación. Nos podemos empezar del libre desplazamiento, de la memoria histórica. Nos podemos empezar a olvidar de todo, porque ya se va a imponer un totalitarismo. Esto va a terminar en totalitarismo. O va a terminar mal, o va a terminar en guerra civil. Gonzalo, Pero lo que más me angustia es que va a terminar en mucha pobreza. sí. ¿O alguien duda que hoy día el país es mucho más pobre de lo que era antes del 18 de octubre? Sí, Gonzalo, sobre eso y para terminar con la pregunta. Mucha gente que salió del 18 de octubre en adelante a pedir una reforma constitucional y fin a la desigualdad y todo lo que levantaba la izquierda con la muerte, la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas, luego se quedaron sin trabajo. Los mismos que salieron a la calle, después se quedaron sin trabajo porque cerró el supermercado del sector, cerró la pyme donde trabajaban, etc. Desde el punto de vista económico, la incertidumbre que provoca un eventual triunfo del apruebo desde el punto de vista de la inversión en Chile. Va a generar, desde luego, y quiero que nos cuentes un poquito como hombre de empresa, cómo va a impactar en la economía estos 2 años de incertidumbre y en el empleo. A ver si te puedes referir 2 Ya minutos a eso. impactó y ya va a seguir impactando. Lo primero que arranca no son las personas, lo primero que arranca son los capitales. La baja en los activos chilenos, la baja en los valores de bolsa de todos los activos, tienen una explicación en el coronavirus y tienen también una explicación en las expectativas de lo que la gente cree que va a ocurrir en el plebiscito. Por lo tanto, los flujos de capitales iniciales que podían haberse invertido en Chile ya arrancaron. Están invertidos en otros países, están invertidos en Uruguay, están invertidos en Estados Unidos, que tuvo un boom accionario. Porque en definitiva el empresario no es tonto. Si sabe que aquí lo van a esquilmar, que le van a meter la mano en el bolsillo, que le van a poner puras incertidumbres y problemas, prefiere invertir en otro lado. El tema es que se va a agravar. Para que el Estado sea solidario y para que el Estado pueda llegar a los más pobres con beneficios sociales, tiene que recaudar. Y para eso necesita un sector privado que genere riqueza. Porque el Estado no la genera, el Estado la expropia, la exigen impuestos. Y por lo tanto, si no puede sacarle los impuestos a las empresas, ¿a quién le va a sacar impuestos? A las personas. A través de subirle las contribuciones, impuestos territoriales, derechos, patentes, todo lo que se te ocurra. Y por lo tanto, el Estado no puede entregar beneficios sociales a toda esa gente que salió a marchar si no recauda. Pero lo que nos prometen es más Estado y menos privado. Más Estado y menos empresa. Por lo tanto, uno puede predecir el futuro, uno puede saber exactamente lo que va a ocurrir. Si gana el apruebo, los empresarios, que han sido súper cobardes porque ninguno ha lanzado la voz por el rechazo, se han quedado calladitos y creen que con eso se compran el goodwill de la gente, que se compran la buena onda de la gente. Lo van a sufrir en carne propia. Y de hecho ya saben si han sacado la plata, pero a raudales de Chile. El problema es si ya sobrepasamos la línea de flotación o todavía estamos a tiempo de levantarnos ese día 25 de octubre y ir a votar rechazo. ¿Cómo mejoramos la salud en Chile y cómo funciona el tema de la salud municipal? ¿Cómo piensas que está andando? Principalmente ahora que va a ser alcalde Es una de pregunta. Las Condes.
La salud en Chile se mejora con más salud privada y menos salud pública. Todo el mundo anda con la bandera de la salud pública. Ustedes, si la gente supiera que el Estado gasta por cabeza de persona que no atiende porque los hace esperar en colas de espera, lo mismo que gastaría si los afiliara a todos a un ISAPRE, saldrían todos corriendo a afiliarse a un ISAPRE. Si el Estado les entregara un voucher y le dijera, mira, en realidad mantener FONASA a mí me cuesta tanto por cabeza, prefiero cerrar FONASA y que usted vaya y compre su plan en un ISAPRE, estarían todos en ISAPRE. Yo creo que la receta para todo tipo de cosas es más privado, menos Estado, porque son más eficientes los privados, lo hacen mejor y brindan un mejor servicio. En educación parvularia, en educación escolar, en básica, en salud, todo salvo seguridad, es mejor el privado que el Estado. Gonzalo, mira, yo creo que estamos entrando en la hora que tú dices que es bastante difícil comunicarse por las interferencias que tú puedas tener. Queremos cerrar el programa. Sin embargo, quiero llevarte a un pequeño punto contingente y que tiene que ver finalmente con el informe de Naciones Unidas respecto de la violación de derechos humanos en Venezuela, y que el Partido Comunista ha dicho que ha dado su opinión opositora a esta resolución que ha dado las Naciones Unidas. Esto es muy consecuente el Partido Comunista en ver violaciones de derechos humanos en otros lados, pero aquí, cuando les toca a ellos, no lo reconocen. Ellos son los artífices también de colocar en el tapete la Asamblea Constituyente, y siendo una minoría, porque no creo que sea más del 6% que ya les calculamos en su oportunidad, sin embargo siguen siendo como los que manejan la agenda actual de la izquierda. ¿Cómo podemos nosotros oponernos a una postura del Partido Comunista que realmente quienes la acompañan en la nueva, o la acompañan en la nueva mayoría, que se dicen de centro, caen violentamente hacia la izquierda? ¿Cómo lo hacemos para que la gente entienda que detrás de esto hay una idea tremendamente de izquierda radical, como es el Partido Comunista y el Frente Amplio, que reconozcan, que se den cuenta de que estamos siendo llevados por gente que está probadamente clara, con una transparencia clara, por la violación de los derechos humanos y por todas aquellas cosas que dicen que no aceptan? Esto toca un tema que es muy interesante. Tiene que ver con la psicología humana. Nosotros, en nuestro sector, los que creemos en la libertad, en las personas, en el emprendimiento, en el mérito, en la familia, en la seguridad, en el orden, en un Estado pequeño, todos los que creemos en esas cosas nos llevamos dando razones y dando explicaciones. Y la izquierda descubrió la receta hace mucho tiempo. La gente se mueve por placer y por emociones. Y ellos no dan razones ni explicaciones, solamente proveen emociones. La emoción penetra en el inconsciente mucho más rápido que una razón. La razón, si usted ha tenido discusiones, conversaciones, hay veces que tú terminas y dices, ¿sabes qué más? Déjame pensarlo esta noche. Démosle una vuelta más. Eso es una demostración que la razón no penetra con rapidez, requiere de maduración. En cambio, la izquierda descubrió que la emoción penetra. Yo te puedo sacar un llanto o una carcajada en una milésima segunda. Tú no te vas después de un chiste a la cama y me dices, ¿qué más? Déjame pensar el chiste porque mañana voy a ver si me río o no me río. O si te genera angustia o pena, no vas a decir si lloras mañana. No postergas la consecuencia del estímulo. La izquierda lo descubrió en sus comunicaciones hace mucho rato. Es más viejo que el hilo negro. Pero nosotros, como somos honestos intelectualmente, persistimos en el mismo error. Entregar permanentemente razones y explicaciones. Entonces, la pregunta que tú me haces es que hay que combatir en la cancha con la misma herramienta. Nosotros tenemos que ser mejorar mucho nuestras comunicaciones en términos de las emociones. Y ahí es donde nosotros estamos al debe. Y seguimos insistiendo en lo mismo, en entregar razones, capacitaciones. Tenemos que entregar emociones, sacar una sonrisa rápida, sacar un llanto, una alegría, una esperanza. Fíjate que yo, aquí me voy a meter en lo personal, yo lo perdí todo en un día. Yo sé lo que es perderlo todo en un día.
Yo perdí una hija en el accidente en Putre. Sé lo que es quedar en cero. Pero también sé que uno puede con su cerebro construir un infierno o construir un paraíso. Y a partir de eso es que me levanto todos los días decidiendo hacer un paraíso. Y creo que en nuestro sector, en La Libertad, somos muy racionales. Somos poco emocionales. Creemos mucho en las matemáticas y poco en la cultura, poco en las letras, poco en las artes. Creemos mucho en la razón y poco en la verbalización, en la emoción, en el contacto, en el afecto, en el cariño. Yo creo que si nosotros trabajamos en eso, vamos a poner a mucha gente de nuestro lado. No son más de 5 minutos en la página web de CERVEL. Si usted tiene la clave única, que también la obtiene en el registro civil, con esa clave única, usted entra al CERVEL, partidos políticos, inscripción a un partido político, partido republicano, su RUT, los datos que le piden y listo. En 5 minutos le habrá aportado al Partido Republicano una firma más para juntar las que nos faltan, para constituirnos en Tarapacá. No cuesta nada. Mucha gente me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? A veces, poner su nombre y afiliarse en un partido político que va a ponerla cerca y no va a dejar que nos desplace a la izquierda y nos arrastre, es hacer patria. Los invito 5 minutos, cervel.cl, inscríbase en el Partido Republicano. Amigas y amigos de la región de Tarapacá, les habla el diputado Ignacio Urrutia. Hace un año atrás, junto a José Antonio Kast, tomamos la determinación de armar un partido político, de construir un partido nuevo. Ese es el Partido Republicano de Chile. Hoy, cuando ya llevamos un año, hemos avanzado bastante, pero todavía nos falta. Con la fuerza que caracteriza a la gente del norte, quiero invitarte a ser parte de nuestro partido. Qué buena respuesta larga para el tiempo que nos queda en el programa, pero